Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 27 de octubre de 2021, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y a ustedes por darnos ese voto de confianza. Gracias por estar desde muy tempranas horas de la mañana con nuestra programación, informándose. Ahora vamos en hora y media a conocer desde luego los análisis pertinentes con respecto a los temas que están relacionados con el quehacer legislativo, especialmente porque este mes de octubre cumplen los primeros 6 meses de trabajo y en la que se han dado diferentes puntos de vista con relación a la forma, el mecanismo, los métodos que se están utilizando para poder deliberar todas aquellas iniciativas, reformas o nuevas leyes que se han planteado. Hoy, para hablar de este tema, nos acompañan acá en nuestros estudios Juan Maldonado. Él es panelista de nuestro programa de manera constante. Gracias por acompañarnos, Juan. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días a los televidentes. Saludos, Luis, y a Naida también. Así que un gusto poder compartir este análisis con todos ustedes. Gracias. También Luis Contreras. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Qué gusto saludarte. No, igualmente. Buenos días, Ernesto, Naida, amigo Juan. Y un gusto estar nuevamente en tu programa para analizar la coyuntura política del país. Así es, en efecto. Naida Medrano, también experta en políticas públicas. Gracias. Hola, Naida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Qué gusto estar nuevamente. Un saludo también para las amigas y amigos televidentes y los compañeros con quienes compartimos panel esta mañana. Hay que iniciar valorando que el punto principal, o por lo menos el objetivo principal de toda legislación, de todos los diputados, debe ser no solo la elección, sino también la ejecución de políticas, pero estas políticas que permitan garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Ese es el punto principal que debería llevar a reconocer el trabajo de toda legislación, no importando de que venga de una agenda particular o que tenga intereses muy particulares. Uno de los argumentos que en su momento escucho decir de algunos diputados, especialmente los que tienen la mayoría, que es la bancada Cian, es que precisamente cuando se trata de escuchar hay que escuchar al pueblo y no a aquellos sectores que en algún momento han estado por siempre estableciendo la agenda de los diputados. Ese es el decir, pero quiero comentarlo y traerlo a colación para poder, desde luego, leer desde la perspectiva de ustedes este elemento. Sí, definitivamente en lo que compete a la historia de El Salvador, tuvimos una segunda elección en la cual el pueblo se manifestó y evidentemente sabemos que el resultado fue apabullante a favor del partido oficialista, en el sentido que se tiene una amplia mayoría en la aritmética legislativa. Por el contrario, vemos como partidos como Arena, el FMLN, que venían de ser gobierno central, han tenido una atomización en una debacle enorme, diría yo, que difícilmente van a lograr una recuperación real en un futuro muy próximo. Porque cuando hablamos de esta evaluación de la Asamblea, también hay que incluir a estos partidos políticos, inclusive el Partido Vamos, Nuestro Tiempo, PDC, PCN, porque forman parte de esta también Asamblea Legislativa. Lo interesante es esto, esa dinámica de esta oposición política no ha cambiado todavía. Por ejemplo, el día de ayer yo todavía veía un video del señor Portillo Cuadra de una forma visceral acusando que el Ejecutivo tiene asesores venezolanos del régimen de Nicolás Maduro, lo cual es al contrario. O sea, son estrategias que han estado trabajando con el señor Guaidó, es decir, en lugar de cambiar una estrategia real, la posición política a nivel legislativo, siguen esa dinámica, la cual los va a llevar a una subordinación en el aspecto que ese apoyo popular, el poco apoyo que puedan tener a la fecha, lo van a ir perdiendo. ¿Estás de acuerdo tú en los que han dicho tus antecesores, Naida? ¿Cuál es tu valoración también con relación a ese elemento? Mira, Ernesto, pienso que podemos organizarnos un poquito en el debate, ¿verdad? En la serie de ideas que están saliendo esta mañana, a efecto de que sea mucho más nutritivo para quienes nos están escuchando. Pienso que en primer lugar debemos hablar que El Salvador está, y así lo ha decidido desde 1992, ya desde una consagración específica, dentro de una constitución específica,
ha optado por un régimen político de carácter democrático. Así lo generan sus propias reglas, ¿no? Dentro de incluso el ejercicio no solo electoral, sino que dentro de alguna serie de construcciones que como sociedad hemos venido igual avanzando en función de ello. Siempre hago este paralelo, un poquito para que entendamos hasta dónde queremos llegar con la Asamblea Legislativa. Siempre hago este paralelo porque si bien es cierto, la decisión legal, la decisión legítima y la decisión política que se tomó en ese entonces fue precisamente transitar hacia el régimen político de la democracia, a la par o de manera paralela, la cultura política todavía necesita alimentarse de los valores de la democracia para funcionar en ese tenor. O sea, a tu criterio no se está haciendo muy bien ese rol de espacios que merecen entonces. Todavía no hay un ejercicio en el que se vea la representación de las personas excluidas. Ok, vamos a ver, ¿qué piensan el resto? ¿Están de acuerdo en esos elementos? Sí, hay 4 funciones que toda representación legislativa debe cumplir. La primera de ellos es justo lo que Naida estaba mencionando, la representación. ¿Y la representación de quién? Ya no tanto del electorado que votó por, en este caso, por los diputados o los que representan. En este caso estamos hablando de la Asamblea, por lo tanto nos vamos a dirigir en ese punto. Entonces la representación debe ser el primer punto que debe cumplir toda función legislativa, pero no tanto en función de representar a los que me eligieron, sino que ya una representación del pueblo en general. Es interesante en ese aspecto cuando se plantea que no hay apertura para el pueblo de forma general, no solamente a la gente que se volcó a las urnas a la elección. Por eso es que se hablaba inclusive, y no es primera vez que se hace, incluso el gobierno del FMLN en su momento, cuando Salvador Sánchez Serén se declara ganador, en su momento el que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Eugenio Chicas, menciona que El Salvador ya estaba listo para un referéndum. Ojo con esto, en el aspecto que cuando hoy lo propone el gobierno actual, inclusive lo está respaldando la Asamblea Legislativa, ahora se sataniza ese término. Cuando al final se busca también darle esa apertura al pueblo que no tiene esa cabida y que no es escuchado. Es decir, básicamente las reformas constitucionales buscan eso, pues incluso el referéndum revocatorio está planteado dentro de eso. Mira, pienso que las generalizaciones no nos ayudan mucho y aquí quiero precisar nuevamente 2 elementos. Uno, la representación que ejercen en la Asamblea Legislativa quienes están en cada uno de los curules definitivamente no tiene que responder de manera directa y utópica a la población independientemente de la que sea. Este es un constructo utópico de democracia que no representa realmente lo que implican los ejercicios de construcción de incluso representaciones políticas. No encontraríamos así entonces partidos empresariales o vinculados con intereses empresariales o partidos políticos vinculados con trabajadoras y trabajadores. A lo largo del mundo hay un montón de experiencias alrededor de ello. Sí. Por eso las ideologías son importantes, son muy importantes. Veamos un poco la parte específica del ejercicio de trabajo que ha tenido. Veamos en el caso muy específico, el voto en el exterior, que es un tema que lo traigo así ligeramente a colación, porque ha sido uno de los elementos que ha venido haciendo parte de esa factura histórica pendiente que la Asamblea Legislativa no tenía. Ahora, en consecuencia o concurrencia por la resolución judicial, viene y se aprueba y se dice, bueno, aquí está ya lo que en el pasado no se había hecho, solo para citar un ejemplo. Hablamos del tema del agua, que creo que ya entró a una fase también, digamos, de consultas para ya entrar a la parte metodológica, y luego vemos el tema de las pensiones y las reformas a la Constitución que vienen por delante. Esos son los puntos neurálgicos que están de alguna manera sopesando sobre la discusión si tienen o no tienen participación aquellos sectores que toda la vida han tenido ciertas predominancias en esto, ¿no? La constitución de esta nueva forma de legislativa, sobre todo por tener mayoría por parte del partido oficial, lleva a esa facilidad de llevar a temas de discusión y quizás a aprobarlos de una manera rápida, a veces con poca discusión o con poca representación, con poca educación para la población.
pero son temas que han estado pendientes. Por ejemplo, la ley de agua, Sí, sí. han pasado 15 años, la ley del voto en el exterior, igual. Entonces son temas que a la población siempre le ha interesado tener en cuenta, le ha interesado que se discutan y no se había dado esto. Quizás por la misma estructura legislativa que había anteriormente. Ahora, con estos procesos, se hace mucho más fácil esta presentación de temas y aprobación. Entonces creo que por ese lado es factible, pero el punto es que debe esa parte de representación que hemos venido valorando llevarse no a toda la población en general, porque al final no todos están vinculados al tema, pero sí a aquellos sectores, a aquellas instituciones involucradas con estos temas para ser escuchados. Sí, definitivamente lo que se busca ahora, e incluso la población indudablemente votó masivamente por este cambio radical, por ese eslogan de apertura del pueblo, el Partido del Pueblo, ya que en su momento el FMLN lo defraudó indudablemente, y esta es una realidad que no se puede obviar. Por eso es imprescindible que esa apertura se dé realmente hacia el pueblo y sea corroborable. Vaya, por ejemplo, lo que mencionamos de la ley del agua. La diáspora en el exterior incluso se sentía excluida de una forma bastante abyecta, en el sentido que son personas que fueron huyendo por la guerra, por situaciones económicas, delincuencia, han logrado sostener a la economía salvadoreña de muchas familias y no se les había tomado en cuenta a nivel político. A mi criterio, la Asamblea Legislativa tiene un ejercicio de representación que ahorita no ha devenido necesariamente en una construcción hacia la narrativa que tiene. La narrativa que tiene está vinculada con precisamente la representación del pueblo excluido. El pueblo somos todas y todos. Yo puedo representar en la voz del pueblo, por ejemplo, intereses muy específicos. Volvemos a ejemplos fundamentales. La ley del agua. La ley del agua evidentemente genera todo un mecanismo de discusión por más de 15 años, es decir, conozco de primera mano todo el mecanismo de discusión que se dio alrededor del tema de la ley del agua, y uno de los principales elementos de discusión por la no existencia de consensos dentro de la Asamblea Legislativa era quién regía el órgano rector, ¿no? Por otra parte, si se privatizaba o si no se privatizaba, la naturaleza de esa ley como tal. Probablemente esta Asamblea ha hecho más cosas positivas en la comparativa de asambleas anteriores. Obviamente, si nos centramos en la cuestión del agua, temas sensibles que evidentemente tienen que resolverse, hay que escuchar a la población. No se pueden tomar temas tan complejos de una forma tan rápida. Pero hay cuestiones muy puntuales que se han hecho. Por ejemplo, en mayo se aprobaron el refuerzo de 600 millones por una recuperación económica, es decir, eso es beneficio para la población. La cuestión del plan control territorial, la cuestión de la pandemia, es decir, es una serie de elementos que han sido de mucho beneficio para la mayoría de la población salvadoreña. Decir que no ha sido una buena aprobación, diría que no es tan así. Incluso a nivel de encuestas, tanto el Ejecutivo como la Asamblea aprueban rotundamente. Naira. Algo muy breve, porque tampoco quiero extenderme demasiado. A ver, una cosa es el ejercicio de aprobación de la legislación y otro es el contenido real que tiene esa legislación. Pueden haberse aprobado diferentes cantidades de millones para efectos específicos de utilización como fondos económicos o fondos para la seguridad, etc. Por eso es importante la transparencia en las políticas públicas. Si nosotros no tenemos una transparencia en las políticas públicas, nos quedamos aplaudiendo el ejercicio de aprobación per se, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se están utilizando estos fondos al fin y al cabo. Es que la valoración que hace la población es ver el retraso tal vez que se tenía anteriormente, cuando había un contraste entre quién dominaba el Ejecutivo, quién estaba representando en el Legislativo y quién en el Judicial. Entonces la población, desde mi perspectiva, encuentra esa valoración de querer tener esa unidad para poder facilitar los proyectos de país. Aquí el punto principal es valorar si se está trabajando en función de país o simplemente de mantener, digamos, una línea de aprobación conforme a los proyectos gubernamentales. Ese es el punto. Claro, veamos un poco el ejercicio de discusión que puede tener el tema de la ley de pensiones, Naira. Que creo que ese va a ser un gran desafío. Exactamente. O sea, cuando lleguemos, por ejemplo, a estas discusiones de agua, que es la que tenemos ahorita, ya incluso en un proceso de diálogo, negociación y aprobación,
Y cuando veamos las letras pequeñas, que son las que realmente muestran la representación de intereses, es cuando vamos a ir sacando las cuentas como corresponde. Entonces a eso quiero llegar, que exista gobernabilidad democrática, o que no exista gobernabilidad democrática como tal, sino que exista una gobernabilidad express que permita una aprobación mucho más rápida, no significa que la representación es automáticamente dada a la mayoría de personas excluidas de las políticas públicas. Hay una debilidad que se viene heredando desde muchas gestiones anteriores, y hablo de las legislaturas, y es que no se educa a la población sobre esos temas que se llevan a temas de país que se llevan a discutir, en el sentido de que, por ejemplo, hay valoraciones como, voy a mencionar nuevamente el tema Bitcoin, que se presentó, se aprobó, pero la población no estaba educada para eso, no estaba entendida, no fue presentada. Entonces ahí es donde vienen ciertos desconocimientos, y de ahí tras esto, cuando, digamos, se da una discusión, una presentación, no se llega a tener claridad sobre estos temas. Yo creo que sí se han dado cosas favorables en cuanto a esa determinación de proyectos o de decisiones muy concretas, pero todavía falta poner más el dedo ¿cuál en es la el llaga desacierto? en ciertos temas, ¿Hay como desacierto? derechos humanos, como salud, como economía, como seguridad, que es donde realmente viene la necesidad de la población. Qué bueno que sí se dan decisiones, funciones, reorientaciones de fondos para proyectos muy puntuales de vista, pero también falta llegar a tocar esos temas radicales. Claro, muy puntual. Pensiones. Hay que ver el porcentaje de la población que tiene acceso a la pensión. Estaría yo, por ejemplo, generando un espacio de debate alrededor de la pensión básica universal, que ya es un debate a nivel mundial sucediéndose y que en El Salvador todavía no ha tenido el eco específico. En algún momento hubo alguna discusión en el gobierno muy inicial de Mauricio Funes, sin embargo no se logró materializar por el tema precisamente del fisco. Se debe aprovechar la coyuntura actual que se vive para tomar decisiones mucho más profundas. Si bien hay una facilidad en la vinculación entre ejecutivo, legislativo y judicial, eso debe favorecer, pero en vistas a país, no en vistas a representaciones de intereses o representaciones de temas particulares. Creo que ahorita es buen momento, si se tiene esta discusión, para poderlo hacer. Quiero agradecerle a los tres por haber participado en esta primera etapa del programa y hacer una valoración, como lo insisto, lo reitero, en términos muy generales, queriendo llegar a un poco lo específico, es bien difícil, sobre todo porque hay mucho camino por andar todavía, ¿no? Al final creo que lo que viene por delante es un reto muy, digamos, fuerte que va a tener esta Asamblea Legislativa, sobre todo por estos temas pero muy sensibles que tienen que ver con la parte social, las pensiones y otros temas como el agua, por ejemplo. Al final, ¿cómo va a quedar esto? Gracias, Luis. Gracias, Juan. Gracias, Naida. Les agradezco. Este día quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de ASTIC, don Raúl Alfaro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, don Raúl. Gracias, Ernesto. Muy buenos días y aquí a la orden. Gracias también. Saludo cordialmente al secretario de la gremial, al licenciado Enrique Rafael Ángel. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias y también muy buenos días a todos los televidentes. Cuéntenos un poquito de la problemática para poder llegar a entender y comprender mejor este fenómeno. Pues, Ernesto, mire, la problemática de nosotros como transporte de carga, que nuestra materia prima es el combustible diésel. Yo ponía el ejemplo de que para Guatemala yo ocupo 80 galones en ir y regresar los 600 kilómetros en ida y vuelta del transportista. Pongámosle 680 galones a 350 y estamos proponiendo una tarifa de 580, o sea, aumentarle $80 a la tarifa de mercado normal por el incremento de $1, eso significa que para nosotros casi el 50% de nuestra tarifa se nos va en combustible. Quisiera abundar sobre ese punto específico. Nosotros le hemos hecho propuesta al Ministerio de Economía para efecto de que la regulación de los precios de los combustibles sea en un lapso de 3 meses. ¿Por qué razón? Porque eso nos genera estabilidad para nosotros poder mantener el precio de los fletes y que no haya un incremento de forma abrupta. Se nos sube 10 centavos, se nos sube 15 centavos, llevamos más de $1 desde el inicio del año a la fecha
en el aumento. Contestando la pregunta, Sí. ¿quién no nos deja? Es que es obvio que si yo le digo a mi cliente, ¿verdad? Le estoy cobrando $500 una tarifa a Guatemala, subió 3 centavos el combustible. Hombre, 3 centavos por 80 galones son $2.40. Y yo voy a llegar donde mi cliente y decirle, mire, le voy a subir $3. No, hombre, Raúl, no seas bayunco. Si estamos hablando de $500, 503 no hace la gran diferencia. Esos $3 me lo absorbo. Al siguiente incremento nos llevan paulatinamente. Y yo he criticado que el efecto acumulativo desde el principio de año hasta la fecha es $1. Eso, incrementos chiquititos. Por eso hemos pedido que se mantengan 3 meses el precio del combustible para darnos estabilidad en la tarifa, que no se agarre como excusa, subió el transporte y viene el mercado, como yo subí $80 para absorber los $80 que gasto más, el comerciante le sube al producto. Pero quiero ser transparente como sector. No estamos incrementando el precio del flete, sino que simple y sencillamente estamos llevando la iniciativa de recuperar el costo extra en el combustible para el transportista. Eso es todo. Ahora, ¿qué aumentó? Va a aumentar, obviamente. De hecho, es parte de la discusión que se tiene hoy en día por economistas, ¿verdad? Sí. Previendo que en situaciones como las que estamos hablando, del elevado precio que están experimentando los combustibles, podría generarse un problema muy cercano de precios, especialmente también aunado al tema del conflicto de la crisis de los contenedores, ¿verdad? Que es otro de los puntos es otro punto para el que también transporte está internacional, dentro ¿no? de esa misma esfera, me imagino, de preocupación. Es más, nosotros tenemos también propuestas para el Ministerio de Economía, el que se pueda mantener los precios. Por ejemplo, usted en San Salvador echa un combustible, en San Vicente tiene otro precio. Nosotros queremos que los precios se puedan mantener en todo El Salvador a un mismo precio. Es que nosotros no le estamos diciendo al gobierno, yo, Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, quiero este precio. Vea, eso que se descarte. Estamos diciendo, primero, que el precio del petróleo es a nivel internacional. Que estaba a 50, subió a 60, hoy está a 83 y mañana a 85. Eso es inevitable porque eso no lo controlamos. Ni su servidor, ni la gremial, ni este gobierno. Ni el gobierno. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que el precio que se pacta aquí, porque cada 15 días es especulativo. Negociaciones con el sector privado, don Rafael. Cuéntenos un poquito. Sí, nosotros hemos tenido con la gente de Coespor, con su presidenta, hemos tenido conversaciones explicando las razones del incremento, no del flete, sino del incremento de los costos del diésel, porque nuestra materia prima es el diésel para poder movilizar. Y hemos encontrado buena disposición de parte de ella, de parte de Coespor, en el sentido de apoyarnos. La directora ejecutiva. Su directora, de apoyarnos en el sentido de que es razonable el incremento. Ha habido un incremento de este año hasta la fecha de más de $1. Entonces tenemos un incremento elevadísimo de los costos que estamos asumiendo nosotros como transportistas. Nosotros no le pedimos al gobierno que nos dé un subsidio. Nosotros le pedimos al gobierno que genere políticas de estabilidad, como lo establece la Constitución en su artículo 3, principio de seguridad jurídica. Queremos que el gobierno se involucre. ¿En qué país existe un método que verdaderamente sopese los problemas que está teniendo un rubro de ustedes? Por ejemplo, el transporte internacional de carga, yo lo veo en son de regional, ¿no? ¿Cómo está Guatemala? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Honduras? Por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos? Por ejemplo, Vaya. Panamá, su sistema de manejo de tarifa de combustible está a 3 meses. Por un lado. Es una estabilidad, le está generando estabilidad no solo a los transportistas, sino a la población. Es lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno. Catranska de Guatemala, una gremial de Guatemala, hoy en un Twitter anunció que el precio del combustible había subido de 17.96 a 26, mal no me recuerdo, 26.76.
26.76 dividiendo a 7.50 el quetzal por dólar, son los 3.53. Después dice la nota de 10 meses. ¿Cómo es posible que Guatemala tenga el precio estabilizado a 10 meses y aquí cada 15 días nos lo quiere cambiar? Un sistema anacrónico que este gobierno, yo digo, no tiene la culpa. Los productos no suben de la manera, si usted se ha percatado de hace 2-3 meses para acá, ha habido una inflación galopante. Estamos llegando a una inflación como hace años en Brasil. Eso es preocupante. ¿Cómo se está viendo el problema, ahora quizás ya concatenando el impacto que tiene en la generalidad de la región esta problemática con, creo que hay una federación centroamericana de transporte, ¿no? Bueno, bueno, en Centroamérica tenemos transporte en cada uno de los países. Claro. Escuché al señor Catán que tuviéramos cuidado con el incremento en los precios del diésel porque iban a venir los transportistas de Centroamérica. Porque estamos en un libre mercado, la oferta y la demanda. Quiero decirle al señor Catán que el sector transporte, toda la vida han venido, imagínense, un panameño cobra $3.500 de Panamá a El Salvador y aquí se lo pagan cash de inmediato. Pero ¿qué hace el panameño en nuestro país? El panameño se va por $1.500 de retorno, de regreso a Panamá. Ellos protegen su tarifa a la fuerza. 3.500 y se llevan por 1.500. Eso nos quita mercado. Considero yo que esas son malas prácticas que si nosotros nos ordenamos desde el BMT, Viceministerio de Transporte, Ministerio de Economía, creo que nosotros podríamos regular, y aduana, principalmente aduana, porque cuando usted declara la DUCA, usted declara el flete, usted declara el transporte. Entonces, ese transporte debe ser regulado. ¿Y a quién le compete? Le compete a aduana regular para efecto de que los transportistas salvadoreños no seamos presa fácil, ¿verdad?, de este transporte hondureño, de panameño, que viene a llevarse un flete por debajo de su valor. ¿Por qué en otros países de la región se vuelve más protector o estos sectores que ustedes representan está más protegido que el nuestro? Se lo ¿Qué voy tipo a de decir. protección es? Bien, los gobiernos de Panamá, que tienen la ley 51, donde ellos mismos dicen que ellos van a ser recíprocos con aquellos países de Centroamérica que sean recíprocos. Yo le solicité anteriormente al director de aduana que hiciera una circular 03-2020, donde aquí se daba la libertad de contratación, como dicen los acuerdos centroamericanos. Les dije también a los panameños que el día que a un salvadoreño lo quieran boicotear en Panamá, yo me iba a encargar de ir al Amatillo a cerrarle la puerta a cualquier panameño. Entonces ahí se quedaron las cositas. 2, la cereza del pastel. Como transporte salvadoreño y como institución, estoy acostumbrada a entregarle a mi cliente facturas de curso legal. Dos preguntas puntuales. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede prever de que van a haber un incremento de fletes si no existe una salida a esto y vamos a tener un encarecimiento de precios como se advierte en su momento? Creo que hoy hay una titularidad que hace uno de los matutinos. ¿Sí? Lo que hablamos en la conferencia de la semana pasada es, primero, que queremos discutir con el gobierno la situación del combustible. Y por eso quería entregarle a la ministra esa petición ayer. 2, dijimos en la conferencia de prensa que de no ser escuchados, no ser atendidos y no ser resueltos, porque una cosa es que yo llegue a platicar con usted y se haga el ojo sordo, me lo meta en la gaveta y ya le dimos gusto a Raúl Alfaro, ahí déjenlo. No, que nos resuelvan. Ahora, que si no nos resolvía, lo manifesté claramente. En la próxima marcha que organicen las entidades sociales, la sociedad civil, nos íbamos a incorporar a esa marcha, y no a pie, como transportistas caminando a pie, no. Íbamos a incorporar no menos de 200 a 300 trailers que desfilen en esa marcha. Advierten con no tener solución al problema, una paralización de actividades, marcha, participar en marcha. Marcha y luego... Nosotros hemos considerado como gremial la posibilidad
uno, de ir a una marcha, no ser escuchado, ser invitados a una marcha, llevar cabezales en apoyo, no quizás a la oposición, sino a que nuestros derechos como empresarios se nos están siendo limitados porque le compete al gobierno regular y además de eso organizar con el transporte cada uno de estos incidentes que afectan la economía del país. Un empresario invierte, compra, produce y tiene su ganancia. Pero si yo me voy, es que a futuro, al 2024, él dice que va a ser 10 pesos, entonces voy a vender mi flete. Esa especulación a es 10 la que pesos. daña mucho. Es lo que daña. Bueno, que me disculpe, señor. No, y gracias, les agradezco que nos hayan puesto al tanto de cómo está la situación. Era necesario conocerla desde el punto de vista de ustedes, la problemática, y creo que es entendible ver qué soluciones pueden tener para los próximos días. Gracias por habernos acompañado, don Rafael. Gracias también, don Raúl. Les agradezco Gracias, muchísimo. Ernesto, muy amable por darnos el tiempo para poder explicar. Haber aceptado la convocatoria. Vamos a, desde luego, a despedirnos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.